¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una charla más con el licenciado en psicología Jorge Schneiderman, que como dije la vez pasada, además tiene la suerte de ser primo mío. Un abrazo Jorge y bienvenido una vez más al canal. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias. Es un gusto participar nuevamente, Gustavo, y realmente te felicito nuevamente por este espacio, por lo que significa como un punto de encuentro de distintas opiniones y sobre todo contando con tu análisis profundo sobre esta realidad que tanto nos convoca. Bien, el análisis profundo lo haces vos, lo mío es un poco más tracción a sangre que otra cosa. Bueno, Jorge, hoy lo que nos invita a juntarnos, a dialogar, es tratar de entender por qué a partir de ese fatídico 7 de octubre del 2023, en el que Israel y el pueblo judío todo sufrió el ataque más grande desde el Holocausto, y al revés de sentir el acercamiento de otros, lo que notamos es el aumento del antisemitismo. Sí, es cierto. Yo creo que hay algo que es insoslayable, Gustavo. A partir del 7 de octubre se produjo un quiebre, un punto de inflexión y lamentablemente todos lo hemos experimentado. A mí me pasó a nivel social, a nivel académico, dentro del entorno, digamos, de colegas, personas que o desaparecieron o se manifestaron muy tibiamente frente a las atrocidades perpetradas por Hamas aquel 7 de octubre, ¿verdad? Es muy triste porque pudimos ir desembosando, ¿no? Desenmascarando a un montón de personas que ante este aluvión antisemita, ante esta escalada de antisemitismo, optaron con total liviandad por subirse al carro, ¿no? Escuché el otro día a alguien que decía que hoy por hoy hasta parece ser cool antisemita, ¿no? Hay una vieja canción de Opa donde Rada dice, no vayas donde todos, no subas al camión, si no hay una razón, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente muchas personas se han subido al camión del antisemitismo y bueno, de manera irreflexiva continúan de una forma u otra aportando a esta permanente instigación de inquina antisemita, no solo aquí en nuestro país, sino en el mundo entero. Lo hemos experimentado recientemente en Carnaval, no quiero abundar al respecto porque te has expedido, me consta, y de buena manera, pero creo que son indicadores, no son síntomas de esa gran enfermedad que es el antisemitismo. A veces, como dijimos en otra oportunidad, desde el desconocimiento, a veces desde la ignorancia plena y muchas veces desde la premeditación, ¿no? Yo creo que en cuanto a lo ocurrido en Carnaval, podríamos decir que faltaron a la cita tres sentidos fundamentales, ¿no? Yo creo que uno de ellos es el sentido del humor, en el entendido de que el verdadero sentido del humor no estriba en reírse del otro, sino reírse con el otro, ¿verdad? Cosa que no ocurrió. Faltó también el sentido de la oportunidad, en la medida en que si nos situamos empáticamente frente a lo que está ocurriendo, está además, ¿no?, apelar a viejas recetas que en el pasado fueron muy efectistas y muy efectivas en cuanto a poner en el tapete permanentemente al judío, ¿no? Esa actitud grotesca de presentación del judío como la raíz de todos los males. Y el sentido de la pertinencia, por supuesto. Creo que el tema de la empatía, el tema del sentido de las proporciones, ¿no? Esas cosas que evidentemente a veces faltan a la hora de expedirse sobre un tema. El sentido de la ubicación, podríamos decir también, Gustavo. Y bueno, lamentablemente lo que debimos escuchar es parte de esa narrativa judeófoba inspirada a ambos extremos
de lo que es el espectro ideológico. Lo vemos en la izquierda malentendida y también en los sectores de ultraderecha y también de derecha que lamentablemente han pasado las décadas, pero siguen un poco situados en aquella fatídica década del 30, donde el ser judío en sí constituía un pecado y donde el judío era culpable de todos los males acaecidos por la mera condición de judío, ¿no? Y creo que en ese sentido estamos sufriendo acá, la comunidad judía, estamos padeciendo esos embates, lo vemos cotidianamente, quienes acostumbramos leer todo lo que se nos presenta, obviamente, y podemos realizar una lectura entre líneas, vemos a veces la suspicacia de algunos, pero también por momentos la brutalidad de otros al momento de abordar el tema, digamos, del Medio Oriente con un total desconocimiento de los aspectos históricos, filosóficos, incluso religiosos, que evidentemente constituyen la masa crítica a partir de la cual podemos entender el conflicto de Israel con el grupo terrorista Hamas. El Uruguay ha tenido desde sus inicios una rica tradición en cuanto a la apertura al inmigrante. Ya a fines del siglo XIX, ya por 1890, una gran oleada migratoria permitió que, bueno, que creciera, ¿no? Que se incrementara, ¿no? La población a partir de la llegada de muchas personas del viejo continente, producto a veces de las situaciones bélicas, producto de los problemas económicos, pero fundamentalmente también de las persecuciones raciales. En ese Ahí, sentido, permíteme, sí, Jorge, simplemente abrir un paréntesis para la gente que no vive en Uruguay. Eh, el hecho de que en los últimos 20 años, en los últimos 20 años Uruguay haya tenido una estabilidad económica, ha hecho que muchos latinoamericanos que salen a buscar suerte en otros países lleguen a Uruguay, a pesar de que no somos un país rico, si somos un país con muchas oportunidades, con las puertas abiertas, y a uno le pasa que si sale a caminar, a visitar negocios o donde fuera, uno se encuentra con argentinos, con chilenos, con paraguayos, con bolivianos, con obviamente venezolanos, con gente de toda América Latina que ha venido a Uruguay a trabajar y que además entran por el aeropuerto, por el puerto legalmente y se les hacen sus documentos sin necesidad de que se escondan en ningún lado. Sí, por supuesto, Gustavo. Del mismo modo que durante los tristes años de la dictadura, muchísimos compatriotas nuestros tuvieron la oportunidad de llegar a Venezuela, México, Exacto. España y tantos lugares y fueron recibidos realmente con los brazos abiertos. En la misma medida en que justamente nuestros antepasados, nuestros abuelos, llegaron ya a comienzos del siglo XX a este país que evidentemente fue una tierra de oportunidades, la posibilidad de encontrar su lugar en el mundo, como decía mi padre, el lugar donde poder criar a la familia, vivir dignamente y no sentir la carga de la persecución, ¿no? Entonces, en ese contexto, en ese Uruguay vallista de principios del siglo XX, tan proclive a la promulgación de leyes sociales que fueron, bueno, pioneras, que marcaron una tendencia en el mundo, la ley de las 8 horas, el divorcio a expreso pedido de la mujer, la ley de la silla, o sea, el derecho al descanso de los trabajadores. De esa misma manera, bueno, se secularizó el Estado, se separó allá por 1919 la Iglesia del Estado y por lo tanto, en ese sentido, quienes eran perseguidos por su condición de judíos veían incluso aún mayores argumentos como para llegar a estas tierras, ¿no? Que evidentemente brindaban esa posibilidad de trabajar, de constituir una familia
denuclearse en comunidades y en ese sentido, en 1916 se forma la comunidad israelita del Uruguay, luego en los 30 viene la comunidad sefaradí, luego la comunidad húngara, la nueva congregación israelita, bueno, una serie de instituciones que marcaron obviamente una especie, una buena presencia y una actitud activa y participativa e integradora, ¿no? O sea, el judío se vio integrado prontamente y luego de que esa generación de laburantes, como tus abuelos, como los míos, se afincaron, se asentaron, ya la segunda generación empezó a tener una actitud aún más participativa. Surgieron políticos, profesionales, profesores, hombres de ciencia, artistas, que enorgullecieron sin lugar a dudas a nuestro país, ¿no? Pero no todo fue un jardín de rosas, porque esa tristemente célebre década del 30 en la que se produce el ascenso de Hitler al poder en enero de 1933, marca para el Uruguay también el comienzo de un momento muy complicado, ¿no? Se produce el golpe de Estado de Terra, un individuo perteneciente al Partido Colorado, pero a un ala conservadora, extremadamente conservadora, que de forma totalmente explícita se muestra abierta a lo que es la perspectiva del nazismo expuesta en ese momento por Hitler y todos sus adláteres, ¿verdad? Se genera todo un clima bastante benévolo, una gran receptividad. De hecho, la represa del Rincón del Bonete se construye a instancias de los aportes de empresas alemanas y como dato anecdótico, en una escuela de Rincón del Bonete, allá en el corazón del país, flameaba la bandera nazi durante esos años. Algo muy triste, muy lamentable, y marca el talante antisemita de ese momento, ¿no? Por eso yo creo que hay dos momentos, dos décadas prácticamente, poco, sin caer en un reduccionismo temporal, pero dos momentos históricos donde las cosas estuvieron bastante complicadas para los judíos, que fue esa década del 30 y luego lo que sucede en el momento en que la dictadura, ¿no?, se instala aquí y durante 12 años nos somete al más furibundo de los oscurantismos. Por eso no todo fue un jardín de rosas. Yo te podría contar algunas anécdotas que creo que pueden ilustrar lo que pasaba con los judíos en aquel momento. No solo en Uruguay, sino en el Río de la Plata, podríamos decir. Ya en 1919, en enero de 1919, se había producido la semana trágica donde se realizó lisa y llanamente un pogromo a la peor usanza de los pogromos de los cosacos en Ucrania y Rusia a fines del siglo XIX. Ahí murieron muchos judíos, fueron humillados, fueron realmente vilipendiados en su honor, y eso fue marcando también un hito y disparando distintos focos de antisemitismo en la vecina orilla que luego lamentablemente comenzaron a replicarse acá con la formación, entre otras cosas, de un partido nazi en el Uruguay durante la década del 30. Eso fue terrible. Te cuento, allá en la década del 30, promediando esa década, esto viene de primera fuente porque es algo que ocurrió en mi familia. 1936, mi padre y su hermano mayor, ellos habían llegado de Ucrania justamente en 1923, producto como víctimas también de un triste pogromo que se suscitó en Kiev, también en 1919, donde fue asesinado mi abuelo y 3 tías. Y bueno, mi abuela con los hijos que habían conservado la vida, pudo trasladarse aquí a Uruguay, donde ya había algunos familiares recibiendo. Mi padre se formó en el Cerro de Montevideo, cuando el Cerro de Montevideo era cosmópolis, ¿no?
era una especie de lugar congregante y convocante para las oleadas migratorias provenientes de distintas partes del mundo. De hecho, vos sabés muy bien que las calles del Cerro llevan el nombre de distintos países, ¿no? Justamente honrando la presencia de muchísimos inmigrantes que desde comienzos del siglo se afincaron en el lugar. Mi padre fue a la escuela de Checoslovaquia. Mi padre estuvo en 1925 con sus compañeros de clase en la inauguración del Palacio Legislativo. Por lo tanto, mi padre, si bien vino a la edad de 5 años, hablaba sin acento perfectamente el castellano y tuvo una integración plena, ¿no? Viviendo en el Cerro, hincha de Rampla Juniors, qué sé yo, siendo partícipe desde muy niño de eso. Dentro de ese espíritu se crió él y mi tío mayor, que era, o sea, el hermano mayor de mi padre, que tenía 8 años más que él. Allá por 1936 trabajaban ambos en una empresa de transporte y muchas veces a la hora del descanso iban tomar algo al Bar Caballero, un emblemático bar del barrio Goes, ¿no? Barrio Goes. Y quiero hacer Cerquita énfasis. de mi casa. Ahí está, exactamente. En pleno barrio Goes, que hoy por hoy, desde un tiempo a esta parte, pasó a llamarse el barrio de los judíos. En mi época no se le llamaba barrio de los judíos, era el barrio Goes, Villa Muñoz, y en el Bar Caballero acostumbraban parar para tomar algo y continuar luego con su trabajo. En ese lugar confluían también obreros del transporte, porque ahí estaba la estación Amdet de tranvías, y estamos hablando de 1936, previo a lo que fue la fundación de la CUTSA. Los emprendimientos, las compañías de transporte pertenecían a pequeños propietarios y bueno, sus trabajadores, cuando llegaba la hora del descanso, depende de dónde se encontraban, bueno, contemporizaban con otros colegas, etcétera, etcétera. La cuestión es que una tarde llega mi tío con mi padre tenía 18 años en ese momento, y se acodan ahí en el estaño, ¿no? En el mostrador de mármol, no sé si está todavía ese mostrador en el Bar Caballero, y mientras toman algo, buscan a conversar con un tal Pereira, un inspector de una de las compañías de ómnibus. Y de repente, mientras están descansando y tomando un cafecito, por los ventanales de la pizzería, pasa un judío, ¿no? Ese judío cuya fisonomía es permanentemente utilizada para estereotipar, ¿no? La imagen del judío. Un señor bajito, con su sombrero, con una larga barba, ¿no? Con sus anteojos, un poco encorvado, caminando despacito. Y de pronto, este señor Pereira mira hacia la ventana y se dirige a mi tío y le dice, le decían Rusito a mi tío, le dicen, Rusito, ¿vos ves esto que van ahí? ¿Vos sabés una cosa? Estos son por un mango, son capaces de matar a la vieja. Mi tío, que no era un individuo de callarse la boca, ¿no? Lo mira fijo como entre extrañado y con ganas de decirle de todo, ¿no? Pero entonces lo mira y dice, Pereira, ¿vos sos consciente de lo que estás diciendo? Y dice, pero claro, Rusito, estos judíos, viste, que son, por el peso, son terribles. Así que vos decís que por un mango matan a la vieja. Vos sabés una cosa, estás medio confundido, me dice. Yo soy judío, tengo a mi vieja que la adoro, no hay nada más en el mundo que pueda adorar más que a mi vieja. Yo jamás mataría a mi vieja por un mango. Por lo tanto, te voy a pedir una cosa, Pereira. A partir de ahora, no me dirijas más la palabra. ¿Me estás hablando en serio? Le dice Pereira a mi tío. Le dice, no, le dice, en serio no, demasiado en serio, no me dirijas nunca más la palabra. Y vamos a dejarla acá para evitar males mayores. Se sucedieron los días, obviamente mi padre y mi tío seguían
parando ahí para descansar, y en reiteradas oportunidades este señor intentó, sí, pará, mirá que nunca más le dirigió la palabra. Me ubico ahora en el Uruguay de fines de la década del 40. Montevideo era una ciudad apacible, ¿no? Casi bucólica, te diría, por lo tranquila que era, y sus calles estaban surcadas por tranvías, había ómnibus obviamente, pero el tranvía era el medio de transporte, digamos, más utilizado, ¿no? Más popular también podríamos decir. Y bueno, el barrio Boes, al barrio Boes lo cruzaban una serie de líneas de tranvía y siempre esa zona tuvo una cierta atracción, fue un polo de atracción comercial, porque hay muchísimos judíos que se instalaron básicamente a partir de la década del 20, habían instalado sus negocios, estaban los negocios por mayor, estaban los negocios que proveían a los cuenteniks, ¿no? Que eran los vendedores a plazo, los vendedores a plazo que a su vez tenían sus clappers, que eran los empleados, los que iban puerta por puerta. Clapper significa el que golpea la puerta, ¿no? Iban digamos, a ofrecer las mercaderías. Era un barrio Que, realmente perdón, lindo. a propósito del carnaval, uno de los conjuntos de parodistas más importantes que ha tenido la historia del carnaval uruguayo son los Clappers. Acabas de explicarle a los carnavaleros cuál es el origen de la palabra del Sin conjunto. duda alguna, creado por el inolvidable Ubi Benítez, Exactamente. que solía a veces charlar con mi viejo en el bar Lluvia de Oro, en la calle Blandengues y Arenal Grande. Mirá vos qué interesante. Y en ese lugar, en ese barrio donde se congregaban bueno, personas de todos los palos, del palo cultural, del palo del tango, el Tito Cabano, Freitas, no sé, Máscara, no sé, tantas personalidades de la cultura. Ahí era un barrio realmente lindo, ¿eh? En ese barrio yo nací justamente. Asomé a la vida ya a comienzos de los 60 y me crié. Nací en la calle Democracia entre Blandengues y Marcelino Barteló. Y ese era el barrio Boes por donde pasaban los tranvías. Y en una oportunidad, en una de las líneas que venía hacia General Flores, y al momento de doblar en Domingo Aramburu, había como una especie de kiosco policial que hasta hoy existe, me parece, en una esquina, como en una proa. Y en ese momento la gente se levantaba bueno, para descender en la parada siguiente a Arenal Grande. En determinado momento estaba el motorman, que era el conductor, y estaba el guarda, ¿no? En determinado momento había uno de estos señores, como el de la anécdota que te comenté, ¿no? Recién, ¿no? Un señor de larga barba, con sus patillas, con su sombrero, con unos paquetes y con terrible cara de cansado, ¿verdad? La cuestión es que cuando van a doblar el guarda, muy alineado con la filosofía del Pereira que te comenté hace un rato, debe de tirar de la piolita, agarra y tira de la barba y dice, bueno, a la próxima se bajan acá y le tira la barba como haciendo, en hebreo se dice la sot tzhok, ¿no? Haciendo risa, ¿no? Riéndose. Lo que no tuvo en cuenta el guarda es que en la plataforma venía un muchacho perteneciente a una familia tradicional del barrio, muy hincha de Goes también, que era parte de lo que sería, no existía la barra brava, pero era uno de los muchachos de la barra de aliento que con una voz un tanto aguardentosa, ¿no? Siempre marcaba presencia en las tribunas en la época que los partidos de básquetbol no eran escenario de violencias y Goes y Aguada jugaban y éramos todos amigos porque nos separaba una calle nomás, ¿no? Bueno, la cuestión es que este muchacho, no voy a decir el apellido porque hay descendencia, ¿no? Este muchacho ve lo que está sucediendo con este señor
Entonces agarra y le dice, ¿qué estás haciendo, anormal? Le dice, ¿qué te metes vos? ¿Quién sos vos? Dice, ¿cómo que te metes? Pedile disculpas al Señor, le tenés que pedir perdón. Vos sos loco, andá, que vos también sos de esto. Dice, claro que soy de esto. Bueno, la hago corta. Lo agarró del cogote y lo empezó a reventar contra la vidriera, no, contra la ventanilla del tranvía. Y de pronto viene el motorman, y el motorman tenía como una especie de manivela que era lo que permitía realizar los giros del vehículo. Saca eso y viene para darle, mira, voy a decir el nombre de este muchacho porque yo creo que lejos de molestar puede ser motivo de orgullo para su descendencia. Le decían el gordo Ray. Viene directo al gordo Ray el motorman, y cuando viene, bueno, ya le había dado para que tenga, para que guarde y para que invierta al guarda. También le da, obviamente, terrible paliza al chofer. Imagínate el público ahí, no sabían qué hacer los pasajeros. Y bueno, enfrente estaba el kiosco policial, estaban los famosos los guardias civiles, como se decía en la época. Y bueno, ante ese tumulto, los gritos y la gente que sale, las corridas, viene la policía, bueno, marcharon todos para la seccional. La cuestión es que, contrariamente, y esto ahí sí vamos a quebrar una lanza por aquella sociedad uruguaya de los años 40, al tomar declaraciones a la gente, todo el mundo, podríamos decir que unánimemente, defendió la posición del inolvidable gordo Reich bueno, y su actitud en defensa de este señor. Salieron todos, obviamente, pero eso quedó marcado como un mojón, es una historia que quedó en el barrio. Me pasó hace un tiempo que fui a dar que tuve oportunidad de dar una clase en la Universidad Católica, en la cátedra de judaísmo, y hice alusión a esta historia de una señora mayor. Se emocionó porque la recordó también, porque se crió justamente dentro de ese contexto donde esta clase de anécdotas hacían a la idiosincrasia del barrio, pero también hacían a una cultura que, más allá de las aisladas manifestaciones de antisemitismo, había una tendencia a ver las cosas desde la vereda correcta y no analizar la realidad a través de los deformantes cristales del prejuicio, ¿verdad? Así que te quería contar esta historia, pero aparte en ese mismo barrio Goes había un banco llamado Banco Palestino, ¿sabes, Gustavo? Banco Palestino. Y había varias sucursales, había dos bancos. Estaba el Banco Palestino. Justo hoy estuve hablando en el video anterior que publiqué de quiénes eran los palestinos en la década del 40. Ahí está, el Banco Palestino, que tenía sus dos sucursales. Una de ellas estaba ya en General Flores, si mal no recuerdo, y Concepción Arenal. También estaba el Banco Israelita, que bueno, que no anduvo bien ese banco, pero el que perduró fue el Banco Palestino. Y el Banco Palestino, hasta el comienzo de la década del 70, se llamó así, y se asociaba que al Banco de los Judíos, pero no termina ahí la cosa. Yo nací en la calle Democracia, luego me mudé más para arriba, para la de General Flores y Garibaldi, frente a la cancha de Goes, la Plaza de las Misiones, como se le suele llamar ahora. Tampoco, yo me enteré que era la Plaza de las Misiones a partir de los relatores de básquetbol de los años 2000, cuando a cada rato dicen el equipo misionero. Era el Goes. Bueno, nos mudamos ahí, y al lado de mi casa había un almacén por mayor perteneciente cuyos fundadores eran una familia muy amigos de mis padres. Hoy por hoy devenido ese almacén en un macro centro comercial. Gente que recuerdo, valoro y a quienes le profeso muchísimo cariño. Bueno, al lado de mi casa había un almacén llamado Almacén Palestina. Y no se llamaba Ahmed, y el dueño no era ni Ahmed ni Mohamed, ni se saludaban diciendo Salam Aleikum. Eran una familia judía, don Samuel y doña Sofía, personas maravillosas, laburantes, que
que arrancaron con un pequeño almacencito en la calle Porongos, por allá abajo, luego se mudaron a la calle Lorenzo Fernández y construyeron luego a puro pulmón y a sacrificio una realidad que prosperó y que las generaciones siguientes continuaron, ¿no?, trabajando. Y era el almacén Palestina. Y yo tenía una tía que era palestina también, ¿sabes? Una tía política, casada con un hermano de mi madre, que había nacido en Yafo en 1925. Sus padres eran búlgaros, habían emigrado a lo que era la Palestina del mandato británico. ¿Y qué pasó? Y bueno, cuando quiso con los años sacar la carta de ciudadanía, como se llamaba en la época, en Uruguay, le dijeron que, bueno, que tienen que ir a buscar la documentación a la embajada británica. Y la embajada británica le dijo que a partir del 29 de noviembre de 1947, consumada la partición de Palestina, bueno, el Reino Unido, Gran Bretaña no tenía nada que ver con ese territorio, por lo tanto, fue, y en el Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron, bueno, entonces vaya a la Embajada de Israel. Entonces la Embajada de Israel le dice, no, nosotros no tenemos la documentación porque en ese momento todavía no estaba constituido el Estado de Israel. Por lo tanto, con los años, a través de determinadas gestiones, pudo obtener la ciudadanía. Pero, obviamente, ella era palestina. ¿Por qué? Porque había nacido en la Palestina del mandato británico. Golda Meir se ufanaba también de ser palestina, porque cuando en 1921 llega a Israel, sus documentos, su Tevdat Zeut, su documento de identidad, decía Palestina. Yo trabajé en Israel en una empresa que se llamaba PEL, que se llama, no sé si debe estar, PEL Tours, que era Palestinian Egyptian Lloyd. Y fue una empresa judía, fundada por emprendedores del turismo allá por la década del 20. Por lo tanto, yo creo que a los muchachos de la mojigata que están tan preocupados, a los muchachos de repente de la gran muñeca, mismo a los buenos amigos de caballeros, yo les recomendaría tomar alguna clase de historia, consustanciarse más con lo que dicen los libros, esos libros que a veces yacen platónicamente ilesos en las bibliotecas esperando que alguien venga a consultarlos, porque para eso están los libros, ¿verdad? Y es muy triste. Y también los invitaría a los muchachos de la gran muñeca a pasar una temporadita, una semanita al kibutz Zikim, al kibutz Be'eri, a Nir Oz, a Mefalsim, ahí donde hay muchos uruguayos, hay muchísimos uruguayos. Entre ellos mi hermano mayor los va a recibir con, bueno, de brazos abiertos, y toda mi familia, mis sobrinos nietos. Y van a comer muy buenos asados y van a cantar la retirada del 32, pero que estén y que vean lo que es estar durante una semana recibiendo permanentes llamados de alerta, sentir el zumbido de los misiles, porque cuando en el cuplé hablan de los millones que se gastan para la guerra, tendrían que saber los muchachos de la gran muñeca, murga icónica, si las hubo, de la familia Mega, ¿verdad? Varias generaciones, me consta, dentro del carnaval, tendrían que saber que durante meses y meses, previo y durante todo el conflicto con Hamás, más de 15.000 misiles fueron lanzados desde territorio gazatí. ¿Y qué hubiera pasado? Capaz que hubieran tenido que cambiar la letra del cuplé, de no haber existido los sistemas defensivos como la cúpula de hierro, ¿verdad? Porque gracias a la creatividad de aquellos israelíes que pudieron, desarrollar estos dispositivos defensivos, no hubo realmente un genocidio en Israel, porque del mismo modo que luego de la proclamación de la independencia de Israel, el 14 de mayo del 48, Israel fue atacado por 5 ejércitos regulares armados hasta los dientes, bueno, Israel en estas circunstancias tuvo que manejar varios frentes.
entre ellos los hutíes, país donde 500.000 de niños están sumidos en la desnutrición, pero tienen millones de dólares para enviar misiles para Tel Aviv, lo mismo que la gente de Hezbollah. Entonces tendrían que leer un poquito más de historia, pero pasar una semanita o ir al norte, ir a Carmiel, ir a Aco, ir a Naharía y ver lo que se siente cuando te tenés que desplazar durante 9 meses de tu casa y desprenderte de todos tus, digamos, de todo lo que es tu universo, esa pertenencia, ese hogar, esa casa. Me gustaría que venga, creo que sería muy ilustrativo, no enojarnos con ellos, porque hay personas que necesitan, ¿no? Como los niños chicos que van conociendo el mundo desde el punto de vista sensorio-motor y que por la propia experiencia tienen que ir aprendiendo a conocer, aprendiendo y aprehendiendo el mundo. Quizás ellos necesiten ver eso y también hacer una visita a la Histadrut, que es un organismo modelo donde evidentemente no se gestiona el bienestar solo de los obreros judíos, sino de todo aquel que pone el lomo cotidianamente para sacar adelante el país. La Histadrut, que le contamos a la gente que es la Central Obrera de Trabajadores. La Central Obrera de Trabajadores, exactamente. Es algo, están a años luz, quizás, de entender cómo puede pasar esto, qué nos perdimos, dirán ellos, ¿no? Pero ¿cómo? Y bueno, lo que pasa es que el relato, la narrativa buenista o wokista, tergiversa las cosas de manera tal que, bueno, hoy por hoy tenemos que se instila gota a gota permanentemente ese veneno, esa inquina antisemita. Y bueno, algo queda, como decía Goebbels, ¿verdad? O como decía Mark Twain, ¿no? El gran escritor norteamericano, decía que mientras la verdad se ata a los cordones de sus zapatos, la mentira ya dio un par de vueltas al mundo, ¿no? Entonces, claro, pero seguimos con esta perorata, ¿no? Esta compulsión a la repetición de una prédica enraizada justamente en los protocolos de los sabios de Sion, enraizada en el judío internacional, escrito por un antisemita de antología como fue Henry Ford. Hay gente que evidentemente sigue teniendo como libros de cabecera obras bastante inconvenientes, que quizás fueron texto de consulta en el Tercer Reich. Y por lo tanto es muy difícil salir a responder permanentemente todo lo que escuchamos ahí. Por eso uno humildemente, como un profesional de la salud mental, le sugiero a la gente que no compre la historia, que trate de consustanciarse, de abrevar de aquellas fuentes donde se pueda objetivamente realizar una lectura más adecuada de la historia, ¿verdad, Gustavo? ¿Verdad? Por ejemplo, como saber que durante la Alemania nazi, la obra más representada en los teatros de aquella Alemania, por orden de Goebbels, fue justamente El Mercader de Venecia. Por eso es que de repente quien no es judío, el otro día lo hablaba justamente con un amigo que no es judío, pero que compartimos décadas trabajando en el carnaval, en la radio. Muchas veces dentro del carnaval uno pierde la perspectiva y no se da cuenta que detrás de las canteras del teatro de verano hay un mundo que sigue girando y que no todo gira en torno al teatro de verano. Y a veces a los judíos nos pasa también que no nos damos cuenta. De repente, después del 7 de octubre, uno iba, por poner un ejemplo, al almacén a comprar 2 litros de leche y se quedaba esperando que el almacenero le diga qué barbaridad lo que les pasó en Israel. Y claro, la mayoría no estaba al tanto de lo que estaba pasando. Nosotros sí lo estábamos sufriendo en carne propia,
Pero la mayoría del mundo estaba por fuera de eso. Su problema seguía siendo tener que pagar las cuentas a fin de mes, tener que mandar a los hijos a la escuela con la túnica planchada. O sea, tenían otros problemas y evidentemente no sentían lo que estaba pasando en Israel, y hasta el día de hoy muchos no lo sienten, pero por los informativos, a pesar de que muchos creen que los dueños de los medios de comunicación son los judíos, hoy los verdaderos agresores parecen ser las víctimas. Exactamente. ¿Y dónde quedó la empatía? ¿Dónde quedó la empatía? ¿Qué es la empatía? Bueno, la empatía es uno de los elementos consustanciales a la inteligencia emocional, que es ponerse en el lugar del otro, ¿verdad? Acompañar al otro. Casi te diría que es un principio muy arraigado a lo que es la perspectiva cristiana. La palabra compadecer significa padecer con el otro. Es un poco lo que preconizaba Cristo, ¿verdad? El ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro, entender que el otro puedo ser yo, por lo tanto, tengo que entender también que yo soy en función de que hay un otro. El otro me constituye, del mismo modo que yo constituyo la realidad de los otros. ¿Y dónde fue a parar la empatía? ¿Dónde fue? Porque no es que, bueno, fue algo circunstancial, un lobo solitario, como se suele decir, como pasó en su momento con Fremd el 8 de marzo de 2016, o como pasó en 1987 con Simón Lazovsky, que en paz descansen ambos, que fueron atacados, asesinados por un energúmeno, del cual se tenía noticia de larga data, porque en la puerta de su casa flameaba una bandera nazi en 1987 y nadie se animaba a decirle nada, ¿no? En Y el bueno, barrio, en el barrio Palermo, y era Paladino el apellido del asesino. exactamente, exactamente. Barrio Palermo, Gonzalo Ramírez y Santiago de Chile, ¿no? Creo que por ahí. Exacto. Oh, no es que acá fue un lobo solitario, un tipo que vino de Febrón o que vino, qué sé yo, de Calquilia y se metió y bueno, hizo un desastre. Hay algo a lo cual tristemente la sociedad israelí está acostumbrada. Estamos hablando de la perpetración, como vos bien dijiste, de uno de los actos criminales más horrendos que fueron, digamos, consumados contra el pueblo judío después de la Shoah. Y con eso estamos diciendo bastante, ¿verdad? Israel pasó por muchas guerras, muchas guerras. Ya llegan a más de 25.000 los israelíes que murieron en defensa del derecho inalienable del Estado de Israel a preservar su vida, ¿no? Desde 1947 hasta ahora. El pueblo judío siempre estuvo acostumbrado, y el pueblo israelí en particular, muchísimo más en los últimos tiempos. Ok, bueno, ¿dónde fue a parar la empatía? ¿Por qué incluso algunos comentaristas o analistas acá en nuestro país, al momento de referirse a lo que sucede en Carnaval, abogan en función de la libertad de prensa, de la importancia de preservar la libertad de prensa? Por supuesto, la libertad de prensa es algo que debemos preservar, luchar con todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Pero hay momentos en que se lesiona la dignidad del ser humano y hay incluso una ley antidiscriminatoria que muy pocas veces se pone de manifiesto, se pone en acción, o sea, se acciona. Es muy triste todo esto porque hemos perdido la capacidad en el mundo, pero en nuestro país lo veo yo como profesional de la salud mental, veo que se ha perdido justamente la capacidad de escuchar al otro desde el otro, ¿no? Y tratar de ver qué le pase, no esperar que el otro actúe o piense o hable en función de lo que yo espero que diga. Nadie se aproximó en los días siguientes al 7 de octubre, decir, che, qué macana, ¿cómo te sentís? O cómo se debe sentir, o gente que sabe que uno tiene familia, amigos de toda la vida, amigos de la juventud, y todo el mundo, gente no logró dar ese pasito de calidad, algo que hace a la condición humana, algo que nos humaniza.
Y lamentablemente se ha perdido mucho de eso, se ha perdido mucho de eso. Es muy triste. Asistimos a un tiempo, Gustavo, en que los discursos hegemónicos, sobre todo provenientes, como decíamos hace un rato, de ciertos sectores del mal llamado progresismo, yo creo que el progresismo viene por otro lado, recomendaría en tal sentido leer un poco a Sábato, que sobre temas del progresismo y el compromiso social sabían mucho y podía distinguir claramente entre lo que era el progresismo y lo que son los falsos apóstoles del progresismo, ¿no? Así que por ahí viene un poco la historia. Estamos expectantes, ¿no? De quien más, quizás en otra oportunidad continuemos abundando al respecto, pero no se avecinan tiempos sencillos, ¿no? Pero antes, quisiera, antes de redondear, quisiera aludir un poco a la desinformación, ¿sí?, de las letras del carnaval, ¿no? Quedé ahí un poco resonando con eso, ¿no? Se habla de Siria, se habla del Líbano y su oponente. No mencionan Israel y su oponente, ¿no? Al monstruo, ¿no? Al maligno no hay que mencionarlo, ¿no? ¿De qué lucha por territorio? ¿Desde cuándo Israel le interesó colonizar Líbano, Siria? Simplemente las avanzadas israelíes son defensivas. O vamos a dejar que Hezbollah, el ejército mercenario más poderoso del mundo, con un arsenal equiparable al de las grandes fuerzas armadas del planeta, y vamos a esperar a que terminen aniquilando a toda la población del norte de Israel. Eso querían que hagamos. Irán, y a Irán ahí como que apenas lo mencionan como alguien que asomó y que dijo, vi luz y entré, cuando todos sabemos que Irán, que este régimen de los ayatolás que surge con la revolución del 79, fue instigado, formado y entrenado por miembros de la OLP, de Al-Fatah, ¿no? Que hoy por hoy parece como el ala moderada, con ese viejito Mahmoud el Abbas reivindicando permanentemente la santidad del pobre pueblo palestino. Él, cuando era el secundón de Yasser Arafat, preparó a lo que son las fuerzas iraníes y descerrajó toda esa inquina, el know-how, todas las herramientas logísticas se las proporcionó. Y hoy por hoy, quien disparó todo esto, quien desencadenó todo esto fue el régimen de los ayatolás, que evidentemente no quería que los acuerdos de Abraham, prontos a suscribirse antes del 7 de octubre, bueno, aislaran definitivamente a ese régimen oprobioso que es Irán. Y ojo, me refiero al régimen oprobioso porque el pueblo iraní me consta que es un pueblo sojuzgado que quiere respirar de una vez por todas los buenos aires de la libertad, ¿no? Pero eso nadie habla y nadie, desde los colectivos de izquierda, nadie habla sobre la condición de la mujer, de los colectivos LGTB en Irán, en los países árabes en general, incluso en la misma Arabia Saudita. Qué bueno que parece que se dio un baño de moderación y observa expectante a ver qué hacen los demás, ¿no? Tendríamos que convocar a todos aquellos que pretenden dar su mirada, tener una percepción realmente honesta, que lean, que se informen, que no se queden ni con lo que desde Israel surge, ni con lo que surge desde otros lugares o desde aquellos que evidentemente son meros instigadores, empujados por intereses económicos. Que la gente tenga una actitud pensante. Vamos a promover de una vez por todas el pensamiento crítico, la mirada, digamos, el pensamiento lateral. Y como decía el gran Juan Carlos Carrasco, gran maestro de la psicología nacional, tener una actitud crítico-reflexiva y no comprar a golpe de balde
aquellas narrativas efectistas y menos aún subirse al camión de las mayorías, porque no siempre las mayorías tienen razón. Vos sabés que me hiciste acordar en una parte de lo que nos contabas al Pepe Mujica, que Pepe Mujica es ampliamente conocido en el mundo, es una especie de rockstar, expresidente de Uruguay, de izquierda. Él dijo en su momento una frase que vamos a ponerla en contexto. En Uruguay existe una procesadora de chacinados que se llama Cativelli. Entonces, él una vez dijo, los chanchos no votan a Cativelli. Sin embargo, él se olvida de decirle, el que es tan influyente, justamente a los homosexuales, a las mujeres, que no vayan a esas marchas pro-Palestina, que en realidad son en contra de Israel, porque están marchando a favor de Hamas, que lo que hacen es ejecutar a los homosexuales y, bueno, maltratar de las formas más increíbles a las mujeres, porque las reducen no sé qué palabra decirlo, no para poder definir el trato que reciben por parte de los extremistas de Hamas. Las cosifican, las deshumanizan por completo. Totalmente. Ahora, yo entiendo que José Mujica, nadie va a negar que es un leal militante de sus convicciones. Creo que en ese sentido es una persona que erróneamente apeló a ciertas formas de impulsar, de cristalizar sus ideas que lo llevaron a pasar momentos realmente muy crudos, muy duros durante la oprobiosa dictadura cívico-militar imperante acá entre el 73 y el 85, sin lugar a dudas. Pero tendría también que tener una visión poliédrica, ¿no? Una visión poliédrica, multifacetada, y tratar de ver también qué pasa dentro mismo de nuestra sociedad con todos esos colectivos que vos mencionaste. Y a los señores del carnaval quiero recordarles algo que siempre sugirió el gran Tinta Brava, que el letrista no se olvide. Que el letrista no se olvide del sufrimiento de todos, no teniendo una visión parcial, ¿no?, de las cosas. Que el letrista, hubiese sido lindo que el letrista no se olvidara de cantarle a las mujeres masacradas, violadas, a quienes se le abrió el vientre, se le cortó los pechos, hicieron ver a padres cómo ponían en un horno de microondas a una criatura indefensa, un bebé, ¿no?, viejitos arrastrados, sobrevivientes del Holocausto que sobrevivieron a Hitler, pero que fueron arrastrados hacia esa cueva de malvados, por no decir otra cosa, ¿no? Estamos en un programa serio, ¿verdad, Gustavo? Pero lamentablemente el letrista se olvidó. El letrista se olvidó, y aparte con una mirada tan extraña de lo que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ahí sí es por territorio, sí es por una hegemonía. Ahora resulta que porque Zelensky es judío, ¿no?, obviamente también para ciertos sectores como que Ucrania pasa a ser identificado erróneamente como algo que forma parte de ese eje del mal que constituyen Israel, los Estados Unidos, bueno, y ahora Ucrania, país Rusia, donde ciertas minorías cuyos intereses son reivindicados por el progresismo, bueno, esos colectivos son considerados terroristas o personas execrables. Por lo tanto, hay que leer un poquito más, muchachos. Incluso pueden apelar, incluso, no sé, a la inteligencia artificial, si les cuesta leer o si tienen alguna dificultad para poder seguir semánticamente lo que dicen los libros. Pero no es sencillo, Gustavo. Mi abuelo decía en Yiddish, decía, Sver y qué jodido, qué difícil es a veces ser judío, ¿no? Y vaya si en este tiempo las cosas vienen complicadas. Para terminar, Jorge, porque fue lo que en un principio nos llamó y nos va a quedar para un próximo encuentro, pero a nivel de titular, de una explicación rápida,
¿Por qué el 7 de octubre se reactivó ese antisemitismo? Se reactivó el 7 de octubre como se reactivó de repente también en junio de 1914 cuando se desencadena la Primera Guerra Mundial, del mismo modo que se reactivó en 1935 con la promulgación de las leyes de Nuremberg o el 1 de septiembre de 1939 cuando Alemania invade Polonia, ¿no? ¿Por qué se genera el antisemitismo? Porque en todas esas instancias, ¿quién es puesto sobre el tapete como el culpable de todos los males? ¿Por qué había que limpiar de pensamiento judío a la cultura alemana? ¿Por qué había que limpiar étnicamente a Europa, hecho que derivó en la muerte de 2/3 de la población judía de Europa durante la Shoah? ¿Por qué el antisemitismo? Porque eligen la forma más adecuada de utilizar como chivo expiatorio a un pueblo que lamentablemente ha sido intemporalmente, desde la noche de los tiempos, y podemos hablar de milenios, bueno, la gran cenicienta o el gran punching ball de la humanidad. Y bueno, en ese sentido, el 7 de octubre fue una raya más del tigre, ¿no? Un mojón más donde evidentemente, cíclicamente, periódicamente, el mundo deposita o encuentra en el judío la causa de todos los males que padece. Nosotros cuando hablamos de Shoah, obviamente fue, como dijimos en otra oportunidad, es la quinta esencia del horror, ¿verdad? Solo utilizar la palabra Auschwitz es el significante del horror y el terror por antonomasia. Por supuesto que sí, y es algo que marcó a fuego y a sangre la historia del pueblo judío. Pero a lo largo de todos los siglos, obviamente no quizás con esa magnitud, hubo eventos a partir de los cuales se instaló la persecución del judío como la fórmula resolutiva de los males que se padecían, ¿no? Como dijimos la otra vez, en la Edad Media, acusando a los judíos de ser los causantes justamente de la peste, ¿no? De esa epidemia terrible de la peste bubónica. ¿No? En su momento también ocurrió en tiempos del Sacro Imperio Romano Germánico, también con la instauración de los nacionalismos en Europa. ¿Por qué surgen justamente los pogromos? Como producto del nacionalismo. Había que justificar algo y como forma de justificar los nacionalismos, bueno, para poder generar una conciencia nacional tenemos que descubrir o crear artificiosamente un enemigo. Y bueno, el judío fue el enemigo en 1880, fue el enemigo en la década del 30, y hoy por hoy el judío es el enemigo de esa progresía, como decíamos hoy, buenista o wokista, que obviamente deposita todas las calamidades capaces de realizar un ser humano en el judío. Es muy triste, es muy triste. Y se repite la imagen y vos ves que en 1930, desde 1923 hasta 1945, momento en que cae obviamente el Tercer Reich, hubo una revista que llamaba Der Stürmer, ¿no? De Julius Streicher, donde se ocupaba permanentemente de poner sobre el tapete, caricaturizar, demonizar al judío, sin lugar a dudas. Y hoy por hoy, el año pasado, un muñeco similar, caracterizando al estereotipo del judío, con colmillos, subido sobre una pérgola en un desfile del 8M, ¿no? Estamos hablando de que cíclicamente siempre el judío pasa a ser el causante de todos los malos. Al judío, palo por si bogas y palo por si no bogas. Me acuerdo que el gran Jean-Paul Sartre decía, si los judíos no existieran, los antisemitas se encargarían de inventarlos.
Y para colmo, dentro de las mentiras, tenemos que los judíos son los dueños de los bancos del mundo. Falso. Los judíos son los dueños de los medios de comunicación del mundo. Falso. De hecho, hoy en día el medio de comunicación más repetido como fuente es Al Jazeera, un medio de comunicación catarí. Y bueno, podría seguir con un montón de ejemplos más de que los judíos somos los dueños de esto y los dueños de aquello. Y ojalá los judíos hubiéramos sido los dueños del petróleo, pero el petróleo también le perteneció a los árabes y bueno, Pero en vos te das fin. cuenta qué complicado es ser judío y uruguayo, ¿no? Porque justo ni en Uruguay ni en Israel, en los países de al lado llenos de petróleo, riquezas minerales, ni Uruguay ni Israel una gota de petróleo. Pero quizás existen otros valores que hacen a la riqueza de los pueblos. Hay que tratar de no perderlos, ¿verdad? Y creo que debemos de tener toda esta escalada de antisemitismo que nos aflige acá como uruguayos totalmente identificados con la uruguayés, ¿verdad? Y no queremos apartarnos de ese Uruguay en el que supimos vivir, en ese Uruguay en el que todos nos abrazábamos viviendo las mismas felicidades y bueno, nos apenábamos por las mismas tristezas. Hay que tratar de no caer en lo que otros padecen, no muy lejos de aquí, ¿no? Esa la malhadada brecha, ¿no? No generemos una brecha. Tratemos de, por el contrario, sembrar entendimiento, sembrar conciencia y construir puentes de entendimiento y apelando, por supuesto, a una actitud más crítica, más analítica. Jorge, yo te agradezco muchísimo todo este tiempo y simplemente dos datitos para que al menos la gente piense en lo siguiente. Febrero del año 2025 es el presente. Hoy en el mundo viven menos judíos que los judíos que vivían en el mundo en el año 1940, así que si quieren hablar de genocidio, yo los invito a hablar de genocidio con mucho gusto. Y con respecto al colonialismo, otra de las cosas que se acusa de Israel, hoy Israel tiene menos de la mitad del territorio que tenía en el año 1967, así que quien quiera debatir sobre colonialismo está invitado a hacerlo cuando quieran en el canal, No, tienen no, las puertas abiertas. por supuesto, y con altura y con respeto estamos a disposición de quienes quieran confrontar ideas, datos, documentos, por supuesto, como aquellos que dicen que cuando se produce la partición de Palestina el 29 de noviembre del 47, se le adjudica un territorio de 14.000 kilómetros cuadrados a los judíos y 11.000 a los árabes palestinos, pero en el 60% de la población de la parte judía eran judíos, el otro 40% eran palestinos. Por lo tanto, nace el Estado de Israel con una actitud integradora, pero el territorio asignado a los palestinos incluía solo un 2% de población judía. En realidad, nunca hubo interés de que se erigiera un Estado palestino, ni lo hay, ¿no? Es todo fuego de artificio. Es el caballito de batalla del mundo islámico y de otros intereses subalternos, por supuesto. Así que las cosas son así, hay que verlas con claridad y entender que la historia no se escribe de una sola vez y para siempre, no es un constructo monolítico. Hay que ir reescribiéndola, pero apelando a las fuentes fidedignas y al buen criterio, al sentido común. Te mando un abrazo enorme, Jorge. Nos estamos viendo en cualquier momento. Hasta la próxima, será un gusto. Que así sea. Hasta la próxima. Nos reencontraremos pronto. Am Israel Chai.